el Señor Jesús resucitó a Lázaro, dice la Biblia que le ordenó que saliera afuera después de que habían corrido la piedra, y Lázaro salió para afuera ante el llamado de Jesús. Pero inmediatamente Jesús dio la orden de que deben desatarlo, porque había una especie de vendaje en su cuerpo y un sudario en su cabeza que le impedía moverse bien. Y eso es lo que ocurre muchas veces aún con los cristianos. Dios nos ha dado nueva vida, ¿sí? Nos ha dado una nueva naturaleza, hemos nacido de nuevo en Él, pero hay a veces cuestiones que nos atan, ya sea como consecuencia del pecado, como consecuencia de decisiones, o como consecuencia del ambiente espiritual en el que nos movemos. Entonces es importante siempre tener presente que Cristo vino a deshacer todas esas obras que nos limitan, que nos atan. Cuando cantamos esto, se rompen cadenas. Yo no soy más esclavo, hermanos, para confesarlo con fe, ¿sí? Más que un cántico, es una declaración de lo que entendemos por la palabra, que Cristo realmente nos dio la verdadera libertad y debemos permanecer en ella, ¿sí? Quiere decir que siempre que hay algo que no es verdad manifestándose en algún ámbito de nuestro corazón, eso nos ata, ¿sí? Ya sea un temor, ya sea un concepto, un argumento, lo que fuera, es una atadura. Por eso Jesús dijo: van a conocer la verdad, y esa les va a hacer verdaderamente libre. Amén. Así que espero que haya disfrutado este tiempo en el Señor. Y le voy a invitar a que abra su Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Vamos a leer solamente el versículo 12. Mateo 24, 12. Vamos a leer en esta tarde la palabra del Señor. Si lo encontró, vamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. Y dice así: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Amén. Invito a que oremos. Señor amado, en esta tarde estamos felices de estar aquí, Señor. Bendecidos, porque tú tienes siempre palabras de aliento, de fortaleza para nuestras vidas. Y aún cuando nos corriges, siempre lo haces porque nos amas. Porque dice tu palabra que al que amas, tú corriges, tú disciplinas, Señor. Gracias, Señor, porque tu favor sobre nuestras vidas se manifiesta de una manera tan excelente y tan diversa, Señor. Porque no termina acá, no es una cuestión de un cierto día de la semana. Es cotidianamente, Señor, tu gracia favoreciéndonos, tu misericordia renovándose cada mañana para con nuestras vidas. Por eso estamos agradecidos, Señor. Estamos agradecidos en la bendición, en el progreso, en todo lo que alcanzamos, las metas logradas, Señor, las cosas que salen bien, pero también estamos agradecidos, Señor, por las luchas, por las pruebas, por las dificultades, porque tú nos enseñas que lo mejor que puede haber en un corazón de un hijo de Dios es la gratitud, Señor. Porque un corazón agradecido habla de alguien que está confiando y esperando en ti, Señor. Que no está dependiendo de circunstancias, que no está dependiendo de vientos a favor, sino que aún en medio de tempestades puede seguir esperanzado y confiado de que tú estás a su lado y que le vas a sostener, Señor. Por eso estamos agradecidos a ti, Señor, y te hemos honrado, Señor, a través de estos cánticos, Señor. Saber que
Cada uno de ellos nos ha enfocado, Señor, en Jesucristo, en su obrar sobre nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú estás obrando en cada uno de tus hijos, de tu iglesia, Señor. En esta hora también, Señor, agradecemos por la vida de cada maestra, Señor, que está siendo participante de esta reunión de escuela bíblica, Señor, al igual que en el día de ayer, adolescentes, exploradores, misioneritas, los jóvenes. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Queremos seguir siendo tus discípulos y formando discípulos, Señor. Por eso, gracias por cada uno de esos formadores que se han puesto en tus manos. Te ruego, Señor, que en esta tarde tu gracia también pueda ser manifiesta en el corazón de cada una de esas criaturas, Señor. Que puedan recibir aliento, Señor. No conocemos la historia de cada uno, las vivencias cotidianas, pero, Señor, si hay alguna necesidad de afecto, necesidad de afirmación en su estima, Señor, sea un tiempo que la reciban, no solamente a partir de la maestra, sino a partir de tu presencia, Señor, manifestándose en su corazón. También te rogamos que hables, Señor, a través de este mensaje, Señor, que tú estés trayendo a mi corazón, Señor, aquellas palabras, aquellas indicaciones que vienen de parte tuya, Señor, para que no sea el mensaje de un hombre, Señor, sino que seas tú hablándonos a través de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hace unos días Dios nos habló algunas cuestiones acerca de algunos eventos previos a la segunda venida de Cristo, en virtud de que, bueno, cada vez que hay alguna cuestión, ya sea natural o entrenaciones de guerra, por ahí empiezan a surgir mensajes proféticos y señales y cuentas, cálculos acerca de la venida de Cristo. Cuando Jesús estaba en Jerusalén, ya en las últimas etapas de sus días, Él habló, porque lo llevaron a ver el templo y toda la construcción, que debe haber sido fantástica, a pesar de que tenía el tercero. Y Él les dijo que no va a quedar nada en pie de esto, ¿sí? Entonces los discípulos querían saber cómo sería esto que vendría. Entonces le hacen unas preguntas al Señor, ¿cuándo va a ser, cuándo vas a regresar? ¿Cuándo va a ser el fin de los tiempos? ¿Cuándo sucederán todas estas cosas? Entonces Jesús empieza a hablar, y habla en dirección a dos hechos. Uno, lo que sería en el año 70 después de Cristo, la destrucción de Jerusalén. Pero también, como ellos le habían preguntado, habla específicamente de aquellos hechos que sucederían antes de su regreso a la tierra, porque ya Él daba por hecho que Él iba a morir en la cruz, iba a resucitar, iba a ascender, y luego debía volver. Y entonces empezó a hablarles. Comienza advirtiendo, si usted ve el versículo 4 en adelante, acerca de señales en general, falsos cristos, gente que se va a levantar tratando de ocupar un lugar, de transmitir una doctrina, una enseñanza que va en contra de la verdad del Evangelio. Esto se ha repetido a lo largo de toda la historia, pero lo que el Señor está hablando en este capítulo es que esto, previo a su venida, se iba a incrementar, se iba
a generalizar de una forma más notable, ¿sí? Después habla de conflictos internacionales, ahí del versículo 6 al 7, de guerra, de rumores de guerra. Lo dice, todavía no es el fin. Después habla de persecución de los creyentes, ¿sí? Y siempre hablando que todos estos eventos iban a ir aumentando en intensidad. Y por supuesto habla de que esto sería principio de dolores, ¿sí? Entonces, muchos creen que hoy estamos viviendo esos principios de dolor. Puede ser. Lo cierto es que él sigue hablando, después de hablar de la persecución, habla de este versículo del que Dios va a hablarnos esta tarde, que dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea, habla de un enfriamiento espiritual. También más adelante habla de la expansión del Evangelio y luego habla de la tribulación, ¿sí? Usted después puede leerlo completo. Y el Señor trajo esta enseñanza y esta palabra profética porque son cosas que iban a suceder. Parte de ellas ya han sucedido y otras van a suceder antes de que Él venga. Pero Él no dio este mensaje que fue después complementado por lo que el Espíritu Santo le reveló a los apóstoles, sino o sea, no lo enseñó, no lo dio para sacar cuentas, ¿sí? Habla por ahí de la higuera, vieron que cuando la higuera florece, porque está por venir el verano. Bueno, cuando ustedes vean que estas cosas suceden, estén preparados. Para eso, ustedes tienen que estar viviendo con una fidelidad constante, no se tienen que apartar de lo que han creído, no se tienen que apartar de lo que les he enseñado. Entonces, en resumen, vimos hace poco, solamente lo recuerdo para que ustedes tengan, y completándolo como lo hicimos ese día que se predicó con otros pasajes de la Biblia. Primero, va a haber una gran apostasía. No va a suceder nada sin que venga una gran apostasía. Apostasía es apartarse, ¿sí? Apartarse de la fe, abandonar la fe de Cristo. Luego de eso va a venir el arrebatamiento de la iglesia, que dice, no va a venir sin que suceda la gran apostasía y la manifestación del hombre del pecado, que es el anticristo. Pero para que se manifieste el anticristo, vimos en ese día que lo que lo frena es el obrar del Espíritu Santo a través de la iglesia. Entonces, cuando la iglesia sea arrebatada, cuando Cristo venga por su iglesia, ahí se va a manifestar este hombre del pecado, el anticristo, porque está en contra de y quiere ocupar el lugar de él, ¿sí? Luego se va a producir la gran tribulación y posteriormente, recién de esa gran tribulación que durará 7 años, vendrá la segunda venida de Jesucristo, ¿sí? Entonces, como les decía, esto que él profetizó no era para sacar cuentas, no es para satisfacer la curiosidad, sino para preparar el corazón de cada uno de sus hijos. Pero el enfoque, cuando hace unas semanas atrás preparaba ese mensaje, Dios me empezó a hablar acerca de este versículo, el 12. Porque dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Multiplicarse, lo que figura ahí, es una expansión progresiva, ¿sí? En el verbo original habla de algo progresivo. Entonces, por eso siempre hablamos, cuando leemos esto, sí, pero siempre hubieron terremotos, siempre hubieron guerra, siempre hubo esto, siempre hubo guerra, pero ahora va a ser cada vez más progresivo, más constante, más intenso, lo previo a su segunda venida. Multiplicado la maldad.
El término maldad en el original es anomia, que significa sin ley, ausencia de ley, desprecio por la ley, rebelión contra las normas de Dios. Y el Señor me hablaba porque esto tiene mucho que ver con el tema de la apostasía. Porque la apostasía, según el apóstol Pablo y según el escritor de Hebreos, se produce en los hijos de Dios, que ya lo vimos hace unos días atrás. Entonces, ¿qué se refiere a esto de maldad? Se refiere a un sistema, no es un pecado específico de determinadas personas, sino un sistema que funciona fuera de la ley de Dios, fuera de lo que Dios considera que es correcto, lo que en su santidad y en su soberanía nos ha transmitido a través de su palabra. Entonces, Jesús está diciendo, la maldad va a aumentar, esta anomia va a aumentar de forma generalizada, de modo que el amor, ese amor es el amor ágape, no es el amor filial, el amor de amistad, no, es el amor de sacrificio, el amor que viene de Dios, el amor que es sobrenatural, que no venimos con ese amor, lo recibimos a partir de que Cristo empieza a obrar en nuestro corazón. Gálatas 5, 22 y 23 hablan que el fruto del Espíritu tiene como uno de sus componentes, el primero es el amor, y es ese amor, el amor de Cristo, el amor del Padre, que no piensa en sí mismo, sino que piensa en el otro. Ese tipo de amor dice que de muchos se va a enfriar. Y también acá cuando habla de enfriar, bueno, me a complicar la palabra en el griego, pero es volverse frío, pero es volverse frío gradualmente, no es algo que es instantáneo, ¿sí? Sino que es algo progresivo. Entonces ese decaimiento espiritual, esa frialdad espiritual es la que se va a manifestar de una forma muy notable previo a los hechos que van a marcar la venida del Señor Jesucristo. Pérdida de pasión por Dios, eliminación del amor, la apatía espiritual, abandono del compromiso, etcétera, etcétera. Entonces leía acerca de qué es lo que está pasando en la sociedad, y hay varios escritores que notan esto, y creo que todos notamos lo de la anomia, ¿sí? Anomia en cuanto a la sociedad es cuando las normas morales se debilitan o desaparecen y cada persona vive según su propio criterio. ¿Está bien? Entonces, los que escriben acerca de esto, del comportamiento de la sociedad, dicen algunos ejemplos: el aumento de la delincuencia. Bueno, si delincuente hubo siempre, ¿sí? Pero cada día es más notable, cada día, no importa la edad, no importa sobre quién se cometen los delitos, si es una mujer, si es un anciano, si es una anciana, la sensación de impunidad que hay, especialmente en nuestro país, es tan grande que es muy notable esto. Y hay veces que hay gente que en lugar de ponerse en favor de la víctima, se pone en favor de los victimarios, diciendo, bueno, pero tenemos toda la culpa de esto, porque como sociedad no hemos sabido. La Biblia habla de que hay una responsabilidad siempre, ¿sí? Habrá una responsabilidad de los gobiernos, de las familias, pero hay una
responsabilidad individual. Pero lo cierto es que esto marca una anomia, una falta de sin ley. Yo soy mi propia ley. También en la desconfianza en las instituciones. Esto es un extracto de alguien que ha escrito acerca de un estudio acerca de la anomia en la sociedad. Claro, es más, a nosotros nos cuesta confiar en los diferentes gobiernos, ¿sí? Gobiernos, legisladores, ¿sí? Entonces eso genera un vacío, una falta de ejemplo que muchas veces lleva a las personas a decir, bueno, si no me das ejemplo lo de arriba, ¿sí? Si lo de arriba no cumplen lo que a mí me están, los que están en la autoridad no cumplen lo que a mí me están exigiendo, entonces yo también tengo derecho a no hacer o a comportarme de la misma manera. Entonces va extendiendo eso porque es algo espiritual. También lo habla acerca del aislamiento social, donde cada vez todo es más individualista. Entonces lo marca en función de la familia, la dinámica familiar, cómo ha habido una transformación muy notable en la familia, en los roles, en las estructuras. Claro, esta persona escribe, habla en relación de lo que ve, de lo que puede descubrir a través del estudio, de la investigación. Pero nosotros, hermanos, cada vez que vemos esto, vemos que es cumplimiento de lo que el Señor nos dice. Que no es una casualidad, que no es porque es todo contra lo que Dios dice, todo es contra de los principios bíblicos. El consumismo, bueno, hay un montón de cosas para hablar de eso, ¿no? Pero los problemas, también los problemas de salud mental que se generan por esto. Hace un tiempo atrás, un hermano de la iglesia me decía que trabaja en el colegio, hay varios que trabajan en el colegio, y me decía, es increíble la cantidad de chicos con problemas de ataques de pánico. Increíble. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Por qué? ¿Por qué ese tipo de problemas? Porque no hay muchas veces una estructura familiar correcta. Los roles no son los correctos, las responsabilidades no son las correctas, los límites no están marcados de una manera correcta, y eso en lugar de generar esa libertad que algunos creen, genera inestabilidad, genera temores, genera inconsistencia en la vida. Entonces, esa anomia que hoy vemos muy marcada va a ir creciendo. Hoy vemos el respeto por la autoridad. Bien parece usted. Bien, cuando era más chico, cuando había un problema con un chico en el colegio, ¿qué pasaba? Lo llamaban los padres. Y después los padres nomás ahí, quizás ahí después que le comentaron a su hijo, ha cometido esto, ha hecho esto, ha dicho aquello, no sé. Porque los padres lo agarraban de la oreja y si quisiera la última vez, delante de todo. Ahora, hermano, yo sé por hermanos que trabajan en los colegios, ahora los que lo agarran de la oreja son los profesores, a los maestros. La falta de respeto por la policía, que tenemos hermanos que son
Por ahí cuando ven esos movimientos ideológicos acá, tenían que protegerse porque les pintaban la cara, los escupían. Entonces esto es cada vez la falta de respeto a la autoridad es cada vez más notable, ¿sí? En las redes sociales también se prolifera todo este tipo de pensamientos, ¿sí? Entonces hay informaciones contradictorias, hay polarizaciones. El algoritmo del yo, que si a mí me gusta y yo lo sigo, etcétera, etcétera, eso es lo correcto, lo demás es incorrecto. Por eso, cuando Jesús hablaba y usa esa palabra, habla de un sistema, no habla algo puntual, habla de un sistema que funciona de esa manera. La cultura de la cancelación, veo que ahora antes de que cuando algún famoso, alguna influencia, alguna persona conocida o alguna persona de la cual se conoce un hecho malo, antes de que llegue la justicia, muchas veces ya es juzgado socialmente, sin ley y sin perdón, ¿sí? Es cancelado. Y en muchas ocasiones ha ocurrido que hay personas que han sido canceladas, han sido dañadas moralmente en su reputación, que después se dieron cuenta que no eran las que realmente habían cometido ciertos hechos. Entonces, la identidad de los filtros, ¿sí? el amor por la apariencia, todo esto es parte. Entonces, esto que ya lo vemos en el libro de los jueces, dice en una parte del libro de los jueces que en la época en la que no había reyes, cada uno hacía lo que le parecía. Había una anomia, ¿sí? Eso que pasa en la sociedad, según el Señor Jesús, va a enfriar, va a debilitar, va a afectar a la iglesia. Entonces, por eso Dios nos trae esta palabra. ¿Por qué? Porque yo creo que Cristo viene pronto. ¿Amén? Ni le voy en la fecha, bueno, será el año que viene, no sé, capaz que venga el Señor por mi vida o por su vida y todavía no haya venido, pero dice en la Biblia, guay de aquellos, hay de aquellos que la tienen por tardanza. Hay de aquellos que dicen, bueno, pero siempre dicen lo mismo y nunca vienen. Porque va a venir cuando Él tenga que venir, no cuando nosotros se nos antoja, cuando nosotros nos aparezca. Pero cada vez es más notable, hermano, porque lo previo al arrebatamiento, a que Jesús venga por su iglesia, es la manifestación de una apatía tan grande que ya ha empezado. Una de las cosas que podríamos nombrar, por ejemplo, mi verdad, dentro del ámbito cristiano, mi verdad, cuando la opinión personal está por encima de la palabra de Dios. ¿Sí? Veo que cuando uno va cuando tiene la bendición de poder ir a un restaurante, le dan a uno una carta, ¿no es cierto? Bueno, ahora le dan una carta física o le dan un código QR para no tener que imprimir, entrar ahí, empezar a buscar, a ver qué puede. Entonces uno elige, si esto sí, no, esto me hace mal o esto no me agrada. Lo mismo cuando uno va a una comida rápida, también tiene combo 1, combo 2, combo 2, deme un combo. ¿Por qué? Porque hay una elección. Y hay veces como que el evangelio es a la carta también. ¿Sí? Este es un síntoma de anomia. Yo creo en el Señor, yo me he entregado a Él, pero hay cosas que yo no estoy del todo de acuerdo que dice la Biblia.
Es un peligro eso. No, temas de sexualidad, temas matrimoniales, temas de la finanza y demás. No. Si la Biblia dice esto, pero yo pienso otra cosa, porque yo creo que Dios se va adaptando y se va modernizando. Eso cabe en la mente de nuestra, pero Dios es eterno, hermano, es antes que nosotros. Dice la palabra que es inmutable, Él no cambia. Amén. Entonces no hay posibilidad de que Él va ajustando su enseñanza, su criterio de acuerdo a la cultura. No, hermano, lo que Dios ha escrito, eso es lo mejor, eso es diseño y eso es lo que funciona. Ya sea para un matrimonio, ya sea para una familia, ya sea para una sociedad, es lo que funciona. Entonces hay conceptos como que, sí, pero Dios me entiende, pero yo no le hago mal a nadie, pero Dios sabe que le amo, y todo ese tipo de argumentación, hermano, es anomia. Porque el Señor no es un consultor. Si a ver qué le parece, estaría de acuerdo que Él es Señor. Amén. La Biblia dice que Él es Señor. ¿Y un Señor qué hace? Ordena, no pide opinión, ¿no es cierto? Entonces, esto de mi verdad, de las opiniones personales por encima de la palabra, hermano, es un peligro. Y es una marca de estos tiempos, ¿sí? Otro caso es el menosprecio a la autoridad, también dentro del cuerpo de Cristo. Lamentable eso, ¿no? Como una alergia a rendirles cuenta a alguien, ¿sí? Es un peligro no rendirle cuenta a alguien. ¿Amén? Yo lo digo como pastor, porque he tenido que, hermano, lidiar con pastores que no quieren rendir cuentas. ¿Sí? Le digo con sinceridad, porque no podemos, ¿qué vamos a estar? Pero hay un menosprecio a la autoridad. La anomia nos hace creer que la sujeción es esclavitud. Y recién cantamos que Cristo me hizo libre, entonces ¿qué me tengo que sujetar? ¿A quién le tengo que yo dar explicaciones? Entonces, ¿es posible ser sumiso a Dios sin ser sumiso a las autoridades que Dios ha establecido? Porque Dios ha dicho en su palabra que toda autoridad ha sido establecida por Él. Pensando en los padres. Entonces vemos chicos que manipulan a los padres. Padres que dicen, bueno, sí, no me queda otra que decirle que sí, porque si le digo que no, me hace un escándalo, me va a abandonar el estudio, se va a querer ir de la casa. Eso es anomia. Y es un síntoma de los tiempos previos al regreso de Cristo a la tierra. Está el espíritu, lo que algunos teólogos llaman el espíritu de Coré. ¿Se acuerda de Coré? Coré era un líder, era un levita, un líder dentro del pueblo de Israel cuando estaban por el desierto, que iban liderados por Moisés y Aarón. Moisés porque era al que Dios le hablaba, y Aarón era porque era el comunicador, ¿sí? El vocero. Entonces dice que este varón, al parecer, no estaba muy conforme con el servicio, que él no quería ser levita, él quería ser un sacerdote, ¿sí? Entonces dice que se juntó con otros y le dijeron, basta ya de vosotros porque toda la congregación son todos santos. ¿Sí? Qué espiritual sonaba. Creo que había un espíritu de rebeldía en su corazón.
Eh, entonces influyó a otro. Dice que 250 líderes de Israel, porque la rebeldía es contagiosa. Empieza con comentarios, con murmuración, y va desmerilando la autoridad que Dios ha puesto, ha colocado. Pero como eso a Dios no se le pasa por alto, ocurrió, hermano, que Moisés le dijo: ustedes contra Dios se han juntado, contra Jehová. Y Moisés, como era un hombre manso, ni siquiera se defendió, no dijo nada. Yo se lo dejo en la mano del Señor. ¿Qué le pasó, hermano? Lo tragó la tierra. Se abrió la tierra, lo tragó a Coré, a los otros dos, a los 250, a la familia, a todo. Gracias al Señor que estamos en la época de la gracia. Amén. Pero Judas 11 habla de aquellos que perecieron en la rebelión de Coré. Entonces, el perecer ahí no significa desaparecer, pero sí de perder el bienestar. Apolumi es la palabra, ¿sí? Entonces, porque toda esencia de rebeldía viene de las tinieblas, no viene de Dios. Entonces, en la autoridad, en el hogar, papá, mamá, la autoridad en el colegio, la autoridad en la sociedad, la autoridad en el trabajo, la autoridad en el cuerpo de Cristo, el liderazgo, tiene que ser, tiene que haber sujeción. Lo cual no significa que no tengan errores los líderes, los pastores no tengamos errores, o que no es así. Pero es por una cuestión de cobertura, porque Dios pide cuenta a los que están en autoridad, ¿sí? Cuando nos salimos de esa autoridad, Dios pide cuenta al que se sale de esa autoridad. Entonces, esta es una marca, hermano, muy notable en estos tiempos. Yo he tenido que ver y escuchar cosas, hermano, que produce una tristeza tan, no estoy hablando de la iglesia, estoy hablando a nivel general, produce una tristeza tan grande. Entonces, guarda con esto, ¿sí? Porque esta es la manifestación de la anomia, por haberse multiplicado la anomia. Va a haber un enfriamiento espiritual muy... Otra ya, después vamos a enumerar algunas cosas del por qué pasa esto. La estética sobre la ética. Estética sobre la ética. ¿Qué tiene que ver esto? Porque a veces cuidamos más lo que se ve de lo que hay por dentro, ¿sí? Entonces, tenemos que cuidar que todo se vea bien. A veces podemos ver, un jovencito, una jovencita, un matrimonio, qué excelente, están siempre juntos, van, vienen. Pero a veces lo que pasa puertas adentro no es lo mismo. A veces lo que hay en el corazón no es lo mismo. Pero cuidamos lo de afuera, ¿sí? Cuidamos decir en la reunión de todo, levanto mi mano, alabo al Señor y después tengo comportamiento, tengo mensajes, memes, videos que no corresponden, fotos que no corresponden a lo mismo. Entonces todas estas cosas son una manifestación que Cristo profetizó. Entonces tenemos que tener cuidado, porque Él lo dijo, hermano, no para que nos asustáramos, si viene Cristo,
o para que sacáramos cuenta, o para que, no, lo hizo para que, porque el versículo que sigue dice, más el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces, ¿por qué ocurre todo esto? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa con la anomia? Primero, pérdida de autoridad de la palabra de Dios. Dice 2 Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios, es palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios tiene que ser nuestra verdad absoluta, ¿sí? No mis opiniones, no lo que a mí me parece, no lo que no, la palabra de Dios. Y aprender como Cristo le enseñó a los religiosos que se sabían de memoria la palabra, pero no el espíritu de la ley. ¿Sí? Sí, ustedes dicen que no adulteran, pero yo les digo una cosa, que si ustedes miran con codicia, ya adulteraron en su corazón. ¿Está bien? Entonces el espíritu va más allá. Y hoy usted y yo tenemos el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Entonces, la pérdida de la autoridad de la palabra de Dios es lo que genera esa anomia. Segundo, la pérdida del temor de Dios. Porque cuando perdemos el temor de Dios y vivimos, la santidad no es importante para nuestra vida. Cuando dice la palabra, sé santo porque yo soy santo. No estoy pidiéndole que si ustedes lo ven correctamente, si a ustedes les parece, ustedes tienen que ser santos porque yo soy un Dios santo. Amén. Entonces cuando perdemos el temor de Dios es esa reverencia para agradarle a Él, no el temor de que me vaya a castigar, la reverencia. Señor, usted merece lo mejor de mi pensamiento, de mi vocabulario, de mis actitudes, de mis acciones. Tercero, cuando se relativiza el pecado, el profeta Isaías decía, ay de los que a lo malo le dicen, bueno, Dios entiende, no es tan grave, no le hago mal a nadie, ¿sí? El pecado nos afecta. El pecado hace mal. El pecado es no darle al blanco, errar, no dar con certeza en el centro de la voluntad de Dios para nuestra vida. Cuarto, el individualismo espiritual, ¿sí? La anomia promueve la idea de que nadie me puede corregir. Es decir, a nadie le tengo que dar cuenta, porque yo ya sé. Yo sé que es lo mejor, yo sé lo que Dios dice, yo sé. Y la Biblia dice, exhortados los unos a los otros, ¿no? Entonces, no es el haz lo que yo quiero o hago lo que yo quiero, sino Jesús dijo, no, el que me ama hace lo que yo digo, guarda mis mandamientos. ¿Amén? Quinto, el enfriamiento del amor. Lo decíamos recién, es un indicador espiritual. Cuando no hay indiferencia, cuando hay indiferencia espiritual, falta de compromiso, es un síntoma de enfriamiento espiritual, la adoración superficial. ¿Sí? Entonces, todo esto, hermano, es ¿por qué? ¿Por qué cuando hace unos días atrás meditaba en esto, el Señor me iba marcando? Hay que prevenir, la palabra del Señor es preventiva, ¿sí? Entonces, cuidado, porque hay todo un sistema que funciona así, nos quiere meter adentro. Nos quiere enfriar espiritualmente, nos quiere dañar, para que finalmente apartarnos del Señor. Entonces no le debemos dar lugar. Y por supuesto, sexto, el debilitamiento de la vida espiritual.
no, sin oración, todo superficial, todo mecánico, todo religioso. No sirve eso. Y por supuesto, la consecuencia de todo esto es que la iglesia pierde influencia, que es sal y luz, y no puede influenciar si se mimetiza, se conforma a este sistema del mundo. No puede. No va a haber diferencia. Entonces, hermanos, qué importante que en este tiempo podamos estar atentos. Jesús hablaba, oren, velen, estén atentos, no estén abriendo la boca en lo espiritual, métanse, búsquenme, busquen mi voluntad, caminen en mi propósito, escuchen mis palabras. Segunda Tesalonicenses 2:7 dice que ya el ministerio de la iniquidad es anomia, ya está en acción. Pero Cristo vino a sacar esto. Vamos a 1 de Juan 3, 4 y 5, ya terminamos. Primera de Juan 3, 4 y 5 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley. O sea, que está diciendo el pecado es anomia, ¿sí? ¿Está bien? Porque pecado es infringir la ley, anomia es sin ley. Pues el pecado es infracción de la ley, y lo vuelve a destacar. Pero ahora habla: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Amén. Él vino, hermano, a hacernos libres. Cuando cantamos recién, Él nos hace libres, y Él nos quita las cadenas, Él rompe las ligaduras, porque Él tiene poder, porque Él vino para hacer. Él nos demostró que se puede vivir una vida en plenitud, con temor de Dios, haciendo la voluntad del Padre, aunque ésta la llevó a morir en una cruz, pero hubo un gozo en su corazón, porque sabía que estaba haciendo la voluntad del Señor, aunque a Él le costó la vida, aunque Él fue señalado, aunque Él fue burlado, vituperado, etcétera, etcétera, pero siempre caminó bajo la voluntad del Señor. Entonces, Él rompe el poder de la rebelión contra Dios, porque la anomia, sin ley, es rebeldía contra Dios. No, yo con Dios estoy bien, al que no quiero, no le hago caso a mis padres, o no le hago caso a mis profesores, o no le hago caso a mis líderes o a mi pastor, pero yo a Dios sí le hago caso. No existe en la Biblia eso. Miren que David tenía un líder sobre él que era un desastre, como Saúl, que además lo intentó matar en varias ocasiones. Sin embargo, hermanos, aunque David pudo, nunca levantó su mano contra él, porque él entendía autoridad, y si él quería después tener autoridad, tenía que esperar que Dios sacara esa autoridad, y después, en todo caso, que él fuera colocado en lo que para lo cual había sido ungido. Pero él siempre respetó. Moisés, después de que Dios lo llama y que da todas las excusas, y bueno, finalmente no le puede decir que no, vuelve a su suegro y le dice: el Señor me ha llamado, ahora me tengo que volver, tengo que ir a ver a mis hermanos en Israel. Porque durante 40 años la autoridad que Dios puso sobre él fue su suegro Jetro. Entonces, hermano, el apóstol Pablo, estando en la iglesia de Antioquía, fue apartado por Dios. ¿Por quién? Por los hermanos de la iglesia, porque él estaba bajo autoridad. Y que después de cada uno de los viajes, excepto el último, que se lo llevaron a Roma, volvía a Antioquía a dar razones. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos responder? ¿Cómo podemos estar prestos? Primero, volver a la autoridad de la palabra del Señor. Hermano, la autoridad de la palabra del Señor. Lo que Dios dice es la verdad. Acá no hay verdades
personales, está lo que Dios dice en la verdad. Amén. Recuperar el temor de Dios. Recuperar el temor de Dios. Cuando hay temor de Dios, hay cosas que no diríamos, hay cosas que no hablaríamos, hay comentarios que no haríamos, hay actitudes que no tendríamos. Y tercero, vivir una fe contracultural. Porque la iglesia, hermanos, siempre fue contracultural, siempre fue en contra de la cultura. La cultura dice esto, pero Dios dice esto, y nosotros hacemos lo que Dios dice. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Amén. Pueblo adquirido por Dios. Entonces, hermanos, estamos en un ambiente donde a veces es difícil. No es solamente para los más jóvenes, para todos es difícil, porque hay todo un sistema cuyo engranaje funcionan no para acercarnos a Dios, sino para apartarnos de Dios. Hay todo un sistema de pensamientos, de filosofías, de ideas que son transmitidas tan fuertemente ahora porque hay redes sociales y hay una comunicación permanente. ¿Cómo será que es poderoso eso? Que hay países que tienen hackers que ponen falsas noticias y que van desviando pensamientos. Entonces, hermanos, cuando hablamos de este tema es para decir: Señor, yo quiero ser parte de esos que perseveran hasta el fin, que no dejan de creer, que no dejan de ser apasionados por Cristo, que no dejan de brillar, que no dejan de avanzar, que no dejan de buscarte, que no dejan temor reverente hacia ti, que no dejan ser manipulados, que no se dejan influenciar, sino que se mantienen firmes. Amén. No hay gente perfecta esa. Hay gente que le cuesta, que lucha, pero tiene claro a quién quiere agradar, a quién quiere exaltar. Amén. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude, porque estamos, yo creo, hermanos, en un tiempo, y no es solamente aquí, esta anomia es generalizada y cada vez se va a notar más, porque el ambiente previo, hablamos de lo que es la apostasía dentro del cuerpo de Cristo, pero dentro de la sociedad se está gestando todo para que cuando se manifieste el anticristo haya un caos tan terrible, una falta de orden tan notable, que será necesario una mente brillante, una mente excelencia, para poner un poco de orden. Esa va a ser la forma, o una de las formas en las que ha de dominar. Y luego se va a sentar en el templo de Dios, dice en el Nuevo Testamento, y va a proclamarse Dios, ¿sí? Entonces, hermanos, que Dios nos ayude. Estamos en tiempos finales. Cristo viene pronto, yo lo creo. Lo que estamos viviendo es parte del cumplimiento de lo que Cristo dijo. Y si bien esto ha sucedido en todos los siglos previos a este siglo XXI, hoy es pero tan notable, hermano, que debemos estar como Jesús dijo. Vieron que cuando la iglesia empieza a florecer, tengan cuidado, ¿sí? Estén atentos, no se duerman, estén velando, no bajen sus defensas espirituales, no bajen sus niveles de oración, no bajen sus niveles de compromiso, no bajen sus niveles de entrega, de consagración. En cuanto más hay que afirmarse en el Señor para que nada de esto nos alcance y nos
estropee, nos enfríe, y que ese amor que el Señor está produciendo en nuestros corazones no se enfríe, sino que al contrario, esa pasión por Cristo, esa pasión por su obra, esa pasión por hacer lo que Él nos ha llamado a hacer, sea lo que nos movilice cada día. Amén. Invito a que se coloque de pie, vamos ahora. Altísimo Señor, te damos gracias en esta tarde porque nos has traído, Señor, una palabra que tal vez no es tan común que prediquemos, Señor, desde los púlpitos. Porque estamos en una época donde mayormente la predicación tiende a ser motivacional o puede buscar tocar emociones, Señor. Pero, Señor, cuando tú hablas, es para transformar corazones, Señor. Por eso, Señor, cuando tú dices y hablas con tanta sinceridad, le dijiste a los discípulos que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, Señor. Esta maldad es la falta de ley, la anomia, lo cual hoy, Señor, hay países, Señor, como Canadá, en los que si un padre le enseña al hijo que no existe esta cuestión de género, la autopercepción, esos hijos son quitados de los padres y son llevados a una institución de gobierno. Señor, lo que aprendimos, Señor, desde chicos, que la célula de la sociedad de la familia ha sido avasallada. La autoridad de los padres, el rol del varón, muchas veces ha sido desplazado y se han tejido, Señor, sistemas de pensamiento que han arruinado, Señor, el matrimonio, la familia. Señor, pero esto sigue en aumento, esto no ha de frenarse, Señor. Por eso, Señor, tú nos traes esta palabra para que estemos alerta, para que estemos velando, para que no durmamos, y para que si en algún momento, a través de alguno de estos puntos que hemos estado meditando, Señor, reconocemos que no nos está faltando autoridad a tu palabra, Señor, porque nos movemos con criterios personales, o que hemos perdido temor a ti, Señor, o que estamos dejando, Señor, todo lo que es la búsqueda espiritual, las cuestiones eternas, Señor, y priorizando lo temporal, Señor. Todo aquello nos está marcando que el sistema nos está llevando y nos está enfriando, nos está afectando. Nos afecta en nuestro compromiso, nos afecta en nuestro testimonio hacia los que no te conocen, nos afecta, Señor, en nuestras relaciones interpersonales, nos afecta, Señor. Y no queremos, Señor, entrar en esta cuestión de apariencia, Señor. Como decía el apóstol, que aparentarán la piedad, pero negarán la eficacia de ella. Señor, no queremos, Señor, entrar en esto. Y la única forma, Señor, es aferrándonos a Cristo, quien vino a romper con todo esto, a traernos libertad. No solamente nos vino a perdonar los pecados, Él murió en la cruz cargando con nuestros pecados, sino que también Él nos ha hecho libres de esa rebeldía ante ti, Señor amado. Rebeldía que está resurgiendo con fuerza, Señor, no solamente en la sociedad, sino en los ámbitos, Señor, de la iglesia.
No queremos cuidar apariencias, Señor. En estos tiempos, Señor, se cuida más el sonido, la estética, Señor, que el corazón muchas veces. Señor, no queremos tener una adoración vacía, no queremos tener un servicio mediocre ante ti, no queremos tener, Señor, una vida espiritual, Señor, a cuentagotas, Señor. Queremos vivir porque hemos recibido una nueva naturaleza, Señor. Esa naturaleza es una naturaleza espiritual que se alimenta de lo espiritual, que se sustenta de lo espiritual, que no puede crecer, que no puede avanzar si no está en la vid verdadera. Pero, Señor, cuántas cosas nos desenchufan, Señor. Y cuando nos desenchufamos, Señor, progresivamente, lentamente, como hablan las palabras originales, Señor, nuestro amor se enfría, nuestra pasión se enfría. Nuestra integridad se pierde, nuestra comunión contigo empieza a entrar en un declive, Señor. Y solamente entramos a cuidar apariencias, que no se noten, que nadie lo note, que nadie lo vea, Señor, cuando tú eres quien mira cada uno de nuestros corazones, Señor. Por eso, Señor, en esta tarde aquí estamos, Señor, para decirte, queremos, Señor, perseverar firme hasta el final. Queremos ser aquellos que te estemos honrando, Señor. No para compararnos y decir, yo tengo mayor santidad o menor. No, sino para agradarte a ti, porque cuando tenemos temor de ti, Señor, que es el principio de toda sabiduría, Señor, nuestras actitudes no pasan por lo que nosotros creemos, a lo que a nosotros nos parece o a lo que a nosotros nos conviene. Pasa por lo que tú, Señor, requieres, por lo que a ti te agrada, Señor. Por eso en esta hora queremos volvernos a ti, Señor. Y si hay alguna manifestación, Señor, de este enfriamiento, Señor, en alguno del corazón de tus hijos que estén aquí escuchando este mensaje o que escucharán este mensaje, en el nombre poderoso de Jesús, oramos, Señor, para que sea tu Espíritu Santo guiándonos a esta verdad de tu palabra. A no estar, Señor, con la guardia espiritual baja, a no estar distraídos, Señor, en épocas pero tan, Señor, difíciles, sino a estar atento, a estar, Señor, encendido, a estar, Señor, buscándote con pasión, a estar, Señor, involucrándonos en tu obrar, Señor, en tu proyecto, en tu plan para nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Que toda atadura, Señor, de lo temporal, de lo humano, de la carne, del mundo, caiga, Señor. Que donde se han producido ligaduras, ataduras, donde hay cadenas espirituales que atan a vidas, a corazones que han sido llamadas con propósito, pero que no están caminando en ese propósito porque hay anomia, porque hay rebeldía, porque hay una argumentación, Señor, que no tiene, Señor, consistencia delante de ti, porque tú eres un Dios santo, sublime, soberano, y eres, Señor, por sobre todas las cosas. Estamos en tu reino, y en un reino, Señor, la palabra del rey de la ley, no la palabra de los súbditos, Señor. Por eso queremos volver a tu palabra. Queremos, Señor, entregar nuestro corazón a vivir de acuerdo a lo que tú nos enseñas, Señor. No de acuerdo a la cultura, no de acuerdo a la presión, no de acuerdo a lo que se ve bien, aunque tu palabra lo descalifica. No, Señor, queremos caminar en obediencia a ti, para agradarte a ti, Señor. Afuera de la iglesia, pero dentro de la iglesia también, Señor. Queremos, Señor, honrarte en toda nuestra manera de caminar. Queremos, Señor, honrarte en nuestra manera de hablar. Queremos honrarte en nuestra manera de pensar. Queremos honrarte, Señor, en la manera de conducirnos, Señor. Porque cuando volvemos a esto, Señor, empezamos a ser verdadera influencia. Empezamos a ser gente, Señor, que realmente afecta a esta sociedad. Que realmente afecta, Señor, a esto que se está corrompiendo. Que
realmente hay la posibilidad de que aquellos que están viviendo en anomia puedan volverse, Señor, para vivir en tu santo y perfecto